Bueno, a ver si nos ponemos en situación. En tiempos de Mauregato, aquel bastardo usurpador, al que la tradición imputa el ominoso tributo de las 100 doncellas, pasó algo que iba a ser decisivo para la Reconquista, la independencia de la Iglesia asturiana, que hasta entonces dependía de Toledo, porque en Toledo, desde tiempos de los godos, estaba el primado de la Iglesia española. Este episodio fue decisivo por 3 razones. Una, porque permitió al Reino de Asturias completar su propio orden social. Segunda, porque dotó al reino de una teoría, de una ideología, de un discurso, una razón de ser. Y eso iba a tener consecuencias que se prolongarían durante siglos. Y en tercer lugar, porque en el fondo del asunto estuvo una querella doctrinal que iba a afectar no solo a la Iglesia española, sino a toda la cristiandad europea. Para entender adecuadamente la importancia de todo aquello, no solo hemos de dibujar el paisaje, sino que además hemos de intentar ponernos en la época. Ante todo hay que subrayar el papel fundamental de la Iglesia. Durante milenio y medio y en el plano social y cultural, la Iglesia católica ha desempeñado en Europa el mismo papel que en los 2 últimos siglos han jugado los filósofos: explicar el sentido de la vida y dar las razones de las cosas. Así era desde luego en la España del siglo VIII. Ese papel era absolutamente vertebral y correspondía a la función que la cultura europea venía atribuyendo a la inteligencia rectora. Vamos a explicar esto un poco, pero es que es imprescindible entenderlo para entender por qué las cosas fueron como fueron. En la mentalidad tradicional europea, la sociedad se imaginaba como un agregado de 3 funciones. Una primera función que se identifica con lo sagrado y con lo jurídico y con la realeza. Hay una segunda función que es lo guerrero y una tercera función que es la producción y la reproducción, desde la agricultura hasta la fertilidad, pasando por el comercio, la industria, la artesanía y todo eso. Bueno, ese esquema de 3 funciones está en todos los panteones paganos de Europa. Griegos, celtas, germanos y romanos, todos imaginaron a sus dioses según el esquema de esas 3 funciones, con dioses para cada una de ellas. Los griegos añadieron además una interpretación filosófica. Fue la que dio Sócrates, que lo contó Platón en la República, porque Platón lo cascaba todo, que es cuando describe la sociedad como un cuerpo en el que la cabeza representa la razón y la sabiduría, o sea, la primera función, el pecho representa el coraje y el valor guerrero, es decir, la segunda función, y el vientre representa la abundancia y los apetitos materiales, o sea, la tercera función. Cuando el cristianismo se expande por el Imperio Romano, añade a la cultura europea una explicación sobre la creación del mundo, una idea nueva del sentido de la vida y una esperanza también nueva en la redención, pero no altera el esquema de las 3 funciones que acabamos de explicar. Es más, desarrolla su propia interpretación de este orden social. Primero San Agustín, después los obispos de Inglaterra y el norte de Francia. Todos apuntan hacia una sociedad compuesta por hombres de oración, en latín oratores, hombres de guerra, bellatores, y hombres de trabajo, laboratores. Esta tríada, oratores, bellatores, laboratores, bajo la potestad temporal del rey y la autoridad espiritual del papa, se convierte en el orden social cristiano por antonomasia. De ese esquema saldrá el modelo de estamentos, nobleza, clero y estado llano o tercer estado, que se prolongará desde la Edad Media hasta la Revolución Francesa. Este recorrido por la historia de las ideas sociales nos permite entender mejor la enorme importancia de la Iglesia en el mundo medieval. Por ejemplo, en la España del siglo VIII, que es el momento y el lugar de nuestro relato. Porque precisamente algo que le faltaba al Reino de Asturias era una Iglesia fuerte. España ya estaba abundantemente cristianizada, salvo precisamente en la cordillera cantábrica, desde antes de la caída del Imperio Romano. La estructuración del territorio en diócesis, con sus obispos al frente, era el verdadero modelo territorial de Hispania. Cuando llegan los godos, será la Iglesia la que aporte una organización material del país. Y los reyes godos convocan concilios como método para saber qué pasa en sus tierras. Toledo es la capital del reino y es también la capital de la Iglesia. Ya decíamos que el primado de España es el de Toledo desde tiempos de los godos. Hay 2 eclesiásticos eminentísimos, que son Isidoro de Sevilla y Braulio de Zaragoza, que van a ser fundamentales para la construcción de un estado digno de tal nombre en la España visigoda. Y después
la decadencia política visigoda será también inseparable de la propia decadencia eclesiástica. A la llegada de los moros, la Iglesia española atraviesa una seria crisis doctrinal. Ahí desde antiguo una herejía, el adopcionismo, que sostiene que Cristo no es Dios, sino un hombre adoptado por Dios, literalmente, un hijo adoptivo, divinizado después de su muerte, y que niega así la encarnación. Esta herejía sintoniza particularmente con la visión islámica de las cosas, donde Jesús no es Dios, sino un profeta más en esa lista de elegidos que concluye con Mahoma. Por otra parte, esta nueva versión de la herejía adopcionista enlaza con aquella otra del arrianismo, muy extendida entre los visigodos. Por eso habrá una inmediata simpatía política entre ciertas élites godas y los invasores islámicos. Tanta que veremos a un obispo toledano, Don Opas, intervenir en Covadonga al lado de los sarracenos contra los rebeldes cristianos. Pese a que había mucho colaboracionista, la Iglesia no iba a llevar una vida fácil en Al-Ándalus, es decir, en la España ocupada por el Islam. Pero los moros establecieron enseguida un orden social donde la religión era el criterio de jerarquía. En la cúspide estaban los musulmanes de pura cepa y los muladíes, que era como se llamaban los hispanos conversos a la fe de Mahoma, y en la base estaban los dimíes, es decir, los cristianos y judíos que querían seguir fieles a su fe y que ahora pasaban a ser gentes sin derechos, como invitados de segunda categoría en su propia tierra. En realidad lo asombroso es que en semejante orden tan duro hubiera tantos hispanos dispuestos a ser dimíes, es decir, gente de segunda antes que renegar de la cruz. Y debieron ser muchos los que aguantaron, sí, porque la Iglesia siguió jugando un papel importante en el Emirato de Córdoba. Tanto es así que siguieron celebrándose concilios. Eso sí, en medio de una enorme confusión doctrinal. Ante la opresión musulmana, muchos cristianos emigraron al norte. Sabemos que Odoario, al que Alfonso I hizo obispo de Lugo, venía con su comunidad desde el África del Norte. Sabemos también que los monjes alojados por Fruela I en Samos venían de la España sometida al Islam. Pero pese a estas incorporaciones, la Iglesia de Asturias no dejaba de ser una pequeña congregación periférica. El centro de la Iglesia española seguía estando en Toledo, bajo la dirección del obispo Elipando. En el área cántabro-astur, tardíamente cristianizada, la presencia eclesiástica era escasa. Para una mentalidad de la época, recordemos las tres funciones, eso significaba que el orden social estaba cojo, le faltaba una de sus tres patas. Sin duda por eso veremos a todos los caudillos y reyes de Pelayo en adelante construyendo iglesias y monasterios. Funda iglesias Pelayo, las funda también el breve Fábila y lo mismo harán Alfonso, Fruela, Aurelio, Silo y hasta Mauregato, porque no podía concebirse cabalmente un reino sin oradores, sin hombres de oración. En esta tesitura, con una iglesia toledana sometida y horadada por las herejías y una iglesia asturiana aún precaria, aparece Carlomagno, otra vez, y decide explorar la situación. ¿Qué quiere? Quiere atraerse a la iglesia española hacia la órbita de la iglesia carolingia, que es la primera y la más poderosa de la cristiandad. Con este fin, y de acuerdo con el Papa Adriano I, envía a Al-Ándalus a un obispo llamado Egila, un hombre visigodo. Este Egila llega a España, se instala aquí, al parecer en Elvira, Granada, e informa sobre las numerosas herejías que está provocando la difícil convivencia con el Islam. Ahora, en un momento determinado, y sin que sepamos exactamente por qué, Egila va y se pasa a los herejes. Había por entonces un sevillano llamado Migecio que predicaba una interpretación extrañísima de la Trinidad. Decía, atención, que el Padre era David, el Hijo Jesús y el Espíritu Santo era San Pablo, y se quedaba tan ancho. Bueno, decía que no había más iglesia que la asentada físicamente en Roma. Bueno, por razones que ignoramos, el enviado de Carlomagno, Egila, se pone a predicar las extravagancias de Migecio. El episodio de Egila nos da una idea de la jaula de grillos en que se había convertido la iglesia sometida al emir de Córdoba. Asistimos a una densa superposición de problemas políticos, problemas doctrinales y además problemas sociales. Todo esto ocurría hacia 783, es decir, con Mauregato recién llegado al trono asturiano. Como Egila había enredado mucho, la Iglesia española decidió convocar un concilio. Fue en Sevilla, lo presidiría Elipando, flamante metropolitano de Toledo, primado de España, y allí Elipando formuló una declaración de fe con el objetivo de anular las extravagantes prédicas de Egila y Migecio, y cualesquiera otras que estuvieran alterando la ortodoxia de la cristiandad. Ahora bien,
Elipando, en su declaración, se permitió ciertas consideraciones que entraban de lleno en la heterodoxia, más precisamente en la herejía adopcionista. Elipando se había propuesto resolver un problema, pero lejos de eso iba a provocar un terremoto. ¿Por qué dijo eso Elipando? A lo mejor para caer bien a los moros, ¿no? Y a los musulmanes y tratar de disminuir la divinidad de Cristo. Bueno, no lo sabemos. Lo que sabemos es que la declaración de Elipando tardó muy poco en llegar al norte, a la España cristiana. Allí la leyeron los monjes asturianos. Y en un pequeño monasterio de la comarca de Liébana, un joven y aún desconocido fraile, Beato de Liébana, que se llamaba Beato, no es que fuera, luego lo sería, pero se llamaba así. Beato de Liébana lee el texto de Elipando y arde de indignación. Junto a Beato se hallaba Eterio, obispo de Osma, en Soria, que había tenido que abandonar su sede por la ocupación musulmana y había encontrado refugio en el monasterio de San Martín de Turieno. Bueno, pues Beato y Eterio escriben una respuesta a Elipando. Y hay que decir que Beato era muy vehemente y no se va a andar con chiquitas. A Elipando le llama testículo del anticristo, nada menos. En fin, una cosa impresionante. La polémica incendia la cristiandad española. Pronto el fuego se extenderá a Europa. Beato y Eterio no lo saben, pero acaban de prender una mecha que conmoverá los cimientos de todo el orbe cristiano y hasta el propio Papa tendrá que intervenir. Y en la estela de esa conmoción, la Iglesia asturiana se independizará de Toledo. El reino de Asturias ya tendrá la pieza que le faltaba para construir un orden digno de tal nombre. La semana que viene veremos cómo pasó.